de donde brota la fe, ruta de la luz, camino de salvación, fuente bautismal, de donde brota la fe, ruta de la luz, camino de salvación. Otra vez. Fuente bautismal, de donde brota la fe, ruta de la luz, camino de salvación. Hijos de Dios por la gracia, miembros de Cristo en su iglesia, todos unidos en Cristo, todos formamos un cuerpo. Ahora todos. Fuente bautismal, de donde brota la fe, ruta de la luz, camino de salvación. Todos. Fuente bautismal, de donde brota la fe, ruta de la luz, camino de salvación. Hoy te recibe la iglesia en su familia cristiana, agua que nos da la vida, la salvación y la gracia. Ahora todos. Fuente bautismal, de donde brota la fe, ruta de la luz, camino de salvación. Un poquito más alto. Fuente bautismal, de donde brota la fe, ruta de la luz, camino de salvación. Padre, ¿ya está listo? Bueno, muy buenas noches. Qué gusto poder compartir con ustedes una reflexión que tiene unas connotaciones teológicas. Yo creo que es de gran profundidad para ustedes, porque hoy voy a dejar planteado, es un curso, no es conferencias ni talleres, sino es un curso que ojalá no se lo pierdan, porque es desde la teología, la reflexión sobre la experiencia cristiana y lo que han de significar los sacramentos. Entonces, si de pronto les parece un poquito elevado o muy complicado, ustedes levantan la mano y me dicen, no entendemos, y volvemos dentro de 8 días. ¿Les parece? Pero no vayan a creer, no vayan a creer que esto, lo que vamos a ver aquí, tampoco es tan fácil. Dice San Pablo que en algún momento determinado sus comunidades del Asia Menor tenían que recibir un alimento que no fuera solo leche, porque la leche es propia ¿de quién? De los niños. Y San Pablo dice, hay algún momento el cristiano tiene que tomar algo sólido, algo que lo haga pensar un poquito. Entonces toda la vida hemos escuchado, yo apenas estoy haciendo la introducción antes de la oración y del texto bíblico, y yo apenas estoy haciendo una introducción para que ustedes tranquilos, vamos a durar la hora exacta. Roger me ha dicho que tengo 45 minutos para mi charla y 15 minutos de preguntas que ojalá yo pueda responder. Si no, nos toca al Vaticano o dentro de 15 días. Entonces, ¿les parece? Quédense tranquilitos sentados,
Hoy quiero iniciar con un texto sencillo del Evangelio de Lucas que habla del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del capítulo 3, versículo 21 del Evangelio de Lucas. Cuando todo el pueblo estaba bautizándose, bautizado también Jesús, y puesto en oración, se abrió el cielo. Y bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal, como una paloma. Y vino una voz del cielo: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Palabra de Dios. Hermanos, pidamos al Señor que la palabra que está consignada en la Sagrada Escritura nos permita abrir nuestra mente y nuestro corazón para que comprendamos lo que hicieron por nosotros nuestros padres, para que comprendamos lo que tú, Señor, nos quieres decir, y para que a partir de allí nosotros podamos comprender la vivencia de la vida sacramental. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. San José. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo? Que me retiren. ¿Me escupo o les parece bien sin micrófono? Sí. Para mí es mejor sin micrófono, pero a ustedes les parece bien. ¿Cómo lo hacen? Bueno, se sienta más cómodo, padre. Yo me siento más cómodo tomando un café. Bueno, miren, nuestra clase, nuestro curso va a tener 4 partes. 4. Y vamos a ver los sacramentos desde 4 dimensiones. Unos presupuestos o fundamentos. ¿Sí ven bien? Muy bien. Fundamentos antropológicos. Unos fundamentos cristológicos. Unos fundamentos eclesiológicos. Y unos fundamentos semióticos. No es fácil, pero tampoco es difícil, porque nos vamos a ir adentrando con una pedagogía tranquila, sencilla. Yo supongo que ninguno de ustedes es filósofo. Supongo, si lo son, bendito sea Dios. Supongo que ninguno de ustedes es teólogo. Si lo son, bendito sea Dios. Supongo que todos ustedes son bautizados. Bendito sea Dios. Gracias. Entonces, fíjense ustedes, unos fundamentos antropológicos que tienen que partir la reflexión teológica sobre el hombre que los recibe los sacramentos, con todo lo que implica la antropología, tanto filosófica como teológica. ¿Qué es el hombre? Sus componentes, sus grandes anhelos, aciertos y desaciertos. Unos fundamentos cristológicos, porque si ustedes se dan cuenta, cuando se bautiza a un niño, dice: en nombre de Cristo, yo te bautizo. Cuando el sacerdote imparte la absolución, dice: yo, pero en nombre de Dios,
por mediación del Señor Jesucristo, en la fuerza del Espíritu Santo, te absuelvo. Cuando somos ordenados sacerdotes, el obispo dice, yo te consagro y te unjo las manos. De tal manera que en la vida sacramental es Cristo el que ejerce su sacerdocio. Y ejerce su sacerdocio de una manera extraordinaria, independiente de si yo soy digno de celebrar la Eucaristía, de configurar la Eucaristía. Fíjense ustedes cómo en la Eucaristía el sacerdote dice que el Señor Jesucristo se hace presente y dice, tomen y coman, que esto es no el cuerpo gordo del sacerdote o flaco como el mío, es el cuerpo de Cristo. Entonces, si no tenemos un fundamento cristológico con lo que ello implica, seguimos en la profunda crisis sacramental. Tercero, es un fundamento eclesiológico, porque el caminar del hombre o el caminar del cristiano es avanzar hacia el encuentro con Dios, pero el encuentro con Dios no se hace solo, sino se hace en comunidad, se hace en iglesia, y la iglesia es la dispensadora de los sacramentos. O si no, ahora cuando lleguen a su casa, intenten celebrar la Eucaristía a ver qué esposa. Intenten. Y por lo tanto tenemos que mirar los fundamentos de la iglesia querida, fundada y sostenida por Cristo. Así no nos guste la iglesia actual. No quisiéramos llegar a una iglesia instituida hace años y años. Y unos fundamentos semióticos o semiológicos. ¿A qué se referirá esta última palabra? La semiótica, que es una ciencia, ¿a qué le suena? Tranquilos, no se afanen, yo les digo, no tienen que hacer tanto esfuerzo. La semiótica trata de los signos y símbolos, no solo de la vida sacramental, sino de la vida de cada uno de nosotros. Todo absolutamente en los sacramentos tiene una simbología. Y aquí será, una vez que nosotros pongamos los fundamentos tres primeros, podremos comprender la semiótica. Les pongo un ejemplo. ¿Por qué una Eucaristía hoy, 10 de septiembre, tiene que ver con una celebración que hizo el Señor Jesucristo? ¿Cuántos años hace? ¿Y qué tiene que ver si aquello quería ser no una Eucaristía, sino la celebración especialísima del Señor Jesucristo, del retorno al Padre, en el Evangelio de Juan, capítulo 13? Y en esta celebración que se da dentro de un contexto específico, ¿qué es cuál? La Pascua, pero no cualquier Pascua, sino que es el rompimiento que hace el Señor Jesucristo entre la Pascua judía y lo que Él propone, que tiene unos elementos interesantes y que llegan hasta nuestros días. Y entonces aquí podremos nosotros mirar, pero es que cuando lleguemos aquí, a este punto, bueno, sí, los marcadores, el verde entonces. Cuando lleguemos a este punto de la semiótica,
seremos capaces de ir al origen de cada uno de los sacramentos y mirar qué relación hay entre el mito y el rito. Entre este mito, que es fundante en el año 30, más o menos. Es un mito fundante que quiere significar una realidad del Señor Jesucristo con sus discípulos y que llega a establecerse en un ritual, y que este rito actualiza lo que ocurrió en el año 30. No crean ustedes que... Pero no se preocupen, los noto angustiados. No. Lo vamos llevando poco a poco, porque la vida sacramental, aunque ustedes no lo crean, pero hace tanta parte de nuestra existencia, tanta, que ahora vamos... Sólido. Los tengo preocupados. Por razón no prestan atención. Entonces, como está presentado el curso, voy al finalizar hoy a poner un ejemplo, por si acaso en la marcha de nuestro curso hay algo que no entendemos. Entonces yo voy a poner un ejemplo en cada jueves que nos encontremos sobre no un sacramento en particular, sino sobre la reflexión teológica y la experiencia cristiana que se ha de tener en su conjunto. ¿Les parece bien? Entonces, por eso es necesario traer la Sagrada Escritura para estos encuentros. El que no la haya traído, pues lo lamento. Porque realmente son ejercicios sacados, pues, ¿de dónde? Pues de la Sagrada Escritura. No hay de dónde más. Pero no se les olvide, el próximo jueves, si siguen animados como hoy, nos encontramos a las 8 o antecitos con la Sagrada Escritura. ¿Les parece bien? Vamos a iniciar. De una vez vamos a dar el texto que va a servir como ejemplo al final, pero ese ejemplo casi que nos lleva toda la sesión. Pero voy a intentar hacerlo de una manera más ágil y didáctica. El texto es el Evangelio de San Lucas, capítulo 24. Y ese texto se llama Los discípulos de Emaús. Bueno, este va a ser el ejemplo para que ustedes vean precisamente estos 4 ejes, o podemos tomar textos análogos. Ustedes saben que Lucas escribe y se ha de leer el Evangelio de Lucas en forma de díptico. O sea, el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles. Lo escribe el mismo Lucas y se tiene que leer en forma de díptico. Entonces el texto de Lucas 24 tiene que leerse con el texto de Hechos 9. Lucas 24 habla de la catequesis sacramental que establece Lucas y la catequesis sacramental que escribe Lucas en forma de díptico en el capítulo 9 de los Hechos, en lo que se llama la vocación de San Pablo. De San Pablo. Entonces, fíjense ustedes que lo que nosotros vamos a ver en estos encuentros
va a ser, a mi modo de ver, algo extraordinario. No se pierdan. Y si están cansados, le dicen, estamos cansados, hacemos una dinámica y volvemos dentro de 8 días. Entonces, porque es supremamente importante. Si nos perdemos de algo de esto, no vamos a poder comprenderlo. ¿Les parece bien? No se preocupe. Yo intento de que no se duerma. Y si alguno se duerme, levanto el borrador. Vamos entonces a iniciar nuestro curso. Estómago. No borra el rollo. Y pierdo tiempo borrando. Bueno, ¿de qué trata la antropología? Ahí sí podemos descomponer la palabra. Antropo y logos. Tratado del hombre. Así como nosotros necesitamos gestos para comunicarnos, cada uno de ustedes podrá imaginar y traer a su memoria los gestos que ustedes usan. Miren que yo tengo una anécdota muy maravillosa, me encantan las anécdotas de la vida, porque yo voy al supermercado y miro cómo se portan las personas. Hoy estoy con mi madre en el médico y miro cómo se portan. Y entonces eso me sirve para las enormes anécdotas de la vida que yo voy elaborando en mi cabeza. Estaba yo un día en la Eucaristía, predicando, cuando una de las ministras de la Eucaristía, no aquí, en mi parroquia además, me hacía ¿esto qué es? Y yo sin poder decir nada y ella me seguía haciendo. Fíjense ustedes, sin saber que, entonces yo le dije a uno de los que estaban acá, pregúntenle a la señora, ¿qué es eso? ¿Qué me quiere decir? Entonces la ministra de la Eucaristía estaba preocupada porque la hostia grande no estaba en la bandera. Miradas que tienen ustedes, gestos, cantidad de maneras y dichos que ustedes tienen de hablar, hacen parte de la vida del hombre. Y así como nosotros, los seres humanos, necesitamos de signos para comunicarnos, cuando el hombre quiere enamorar a una mujer, de pronto, supongo que yo ni sé, supongo que se lleva un gesto maravilloso que es, no, una flor, un ramo de flores, es un gesto para expresar que quiere algo por ahí. Y hay gestos que se ven, gestos externos, pero hay unos gestos internos. La aflicción, la pena que llevamos dentro. De la misma manera, Dios tiene gestos para comunicarse con el ser humano. ¿Qué gestos encuentran ustedes de Dios? Yo los escribo, que ustedes descubren que Dios tiene para comunicarse con ustedes. Un arco iris. Bueno, yo escribo.
Una enfermedad. El cielo, las estrellas. La palabra. Importantísimo. ¿Qué otro gesto? Bueno, la sonrisa de Dios es difícil. No la encontramos. El ser humano. Ya ahí está la palabra de Dios. ¿Qué otro? ¿La qué? La humildad. Bueno. ¿Qué otro? ¿Cómo? La fe. Pero no, estamos viendo signos de la misma manera que nosotros tenemos para comunicarnos con las demás personas. Gestos específicos de uno al otro que le decimos y ya entendemos que la persona se va porque ninguno dice sí para hola o también hola. El abrazo. No. Entonces esto nos hace ver la profunda crisis de los sacramentos. Eso que ustedes que acabamos de ver, la profundísima crisis de los sacramentos. Porque Una expresión. gestos, signos, símbolos, ¿sí? La vida sacramental en la iglesia está en crisis, en profunda crisis. Lo acabamos de demostrar. No encontramos gestos, símbolos y signos de la manera como Dios, nuestro Padre, se comunica al hombre. Y los sacramentos, ante todo, tienen un lenguaje semiótico, simbólico, que es supremamente importante entresacar para que nosotros podamos, al finalizar nuestro curso, decir, ya entiendo lo que significa esto, y yo pueda vivir de una manera más plena y extraordinaria cada acción litúrgica. ¿Acaso no está el pan, el vino, el aceite, las manos, el agua, la luz? ¿Acaso no es una manera elocuente como Dios dice en los sacramentos a los cuales ustedes participan, pero que, perdón que yo les diga, no les dice nada? ¿Por qué? Porque toda la vida hemos sido cristianos pasivos. Ahorita en el ejemplo que vamos a poner, si quedan 8 para el próximo jueves, los felicito. Cuando Ananías es enviado por Dios en el capítulo 9 del versículo 17 de Hechos de los Apóstoles a Pablo, y Pablo se convierte, ¿qué es lo primero que hace Pablo? ¿Quiere que lo lea, padre? No, tranquilo. Quiero corcharlos. ¿Qué es lo que hace Pablo? Se prepara. Inmediatamente Pablo hace que lo bauticen. El etíope que iba en la carroza y Felipe entra en la carroza y le dice, pero ¿cómo voy a entender si nadie hay que me explique?
Y una vez que el etíope entiende este lenguaje de Dios nuestro Padre, el etíope dice: ¿hay algún inconveniente en que yo me bautice? El bautismo tiene unos símbolos y signos que Dios utiliza para hablarnos. Pero discúlpenme que les diga nuevamente, no significa nada. Absolutamente. Roger se puede descuadrar la cabeza explicando en la catequesis y diciendo y diciendo y diciendo, pero no nos dice nada. Entonces fíjense ustedes que es al hombre, con todo lo que implica la situación de vida del ser humano, que Dios le habla, y la palabra de Dios es supremamente eficaz. La palabra que el Señor Jesucristo dirige no es, hermanos, una bobada, no es serio. Les voy a poner un ejemplo del libro del Éxodo que todos ustedes conocen. Voy a ver. ¿Qué significa? Es un ejemplo. ¿Qué significa la palabra Moisés? Salvado era. Supongo que todos los que dijeron eso saben leer. Pero ahí en la Sagrada Escritura no dice eso. No dice eso. No dice eso. Y la palabra de Dios es eficaz, es real, no engaña. Por lo tanto, Moisés debe significar una lógica. Cuando la hija del faraón ve la cestica en el río, descubre que es un niño de los hebreos. ¿Por qué? Con la frazada, con la frazada. No, con la frazada. El manto con la mantilla. En un Moisés. Maravilloso, ¿verdad? Y han puesto el Moisés. Igual eso le pusieron el nombre después. Exactamente, mire, la hija del faraón, perdón que yo les diga, no era cualquier persona. Era una mujer formada en la corte del faraón, en toda la sabiduría que tenía el mundo egipcio de la época. Y cuando ella ve la cesta y le dicen, es un niño que está circuncidado, por eso es que dice, es un niño de los hebreos. Porque los únicos que se circuncidaban eran los hebreos. Y ahora sí, ¿por qué le pone el nombre de Moisés? No, ahí lo dice, no, esa no es la lógica, no, ahí dice, le voy a poner de nombre Moisés porque lo he salvado de las aguas, dice ahí, pero no dice que Moisés significa salvado de las aguas. No. Tranquilo, yo les digo. Miren, no, la palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios es cierta. Y la palabra que se pronuncia, que se anuncia y se predica, es la palabra que se celebra, no otra.
he escrito aquí Ramsés y aquí Moisés, que significa Ramsés. Entonces, Sés significa hijo de del rey Ra o del rey Sol. Por lo tanto, en la lógica de la Sagrada Escritura, Moisés significa hijo de nadie. No se rían. No se rían. No es para reírse. La hija del faraón es una mujer extraordinariamente inteligente. Y la palabra de Dios es eficaz, es verdadera. ¿Qué nombre le va a poner la hija del faraón a un niño que encuentra en el río? Pues yo tengo que ponerle lo que significa hijo de nadie, porque no sé quién es el papá, quién es el mamá, la mamá, y lo he encontrado en el río. Ese es un ejemplo simplísimo, un ejemplo bobísimo de lo que significa la palabra de Dios. Y durante toda nuestra existencia nos habían dicho que Moisés significaba. Así pasa con los sacramentos. Así pasa con todo lo que nosotros hemos vivido. Pero nos enseñaron mal. Pero yo no tengo la culpa. Hablando de ahí, yo no tengo la culpa. Aquí estamos intentando todo lo que el Señor Jesucristo quisiera con ese ántropo. Que este ántropo viviera lo que Él tanto propone. Dejar el hombre viejo, que nos han enseñado así, don Gonzalo, y abrirse al hombre nuevo, en la inmensa novedad de la vida, de la concepción de los sacramentos. Llegaremos a descubrir por qué celebramos la Eucaristía. Llegaremos a descubrir si de verdad vale la pena algún sacramento. Y si son 7, o son más, o son menos, ¿y de dónde salir? Continuamos porque el tiempo realmente es nuestro peor enemigo. Miren, ya no hemos dicho nada y llevamos media hora. Tú no borras. La vida sacramental está directamente proporcionada a la vida del ser humano, lo dijimos, ¿cierto? El nacimiento está relacionado con el sacramento del bautismo. Cuando dejamos la niñez, la edad juvenil, y nos disponemos a entrar a una edad adulta, corresponde el sacramento de la confirmación. Cuando queremos tomar decisiones importantes sobre la vida, ¿qué? Matrimonio. Tenemos el matrimonio, me caso, o el orden sacerdotal. La primera comunión.
Ya voy. Cuando pasa, ¿ve usted? Hay que quitar el hombre viejo y reunirse en un hombre nuevo. Cuando estamos ya viejos y se nos acerca la muerte, La unción de los enfermos. y en este ir y venir existe la culpa que está en la conciencia del ser humano, y allí Dios habla. La culpa, y es la culpa que nos lleva a todos los seres humanos a decir: he tomado una mala decisión, he debido hacer un curso de culinaria de mujeres En cambio de sacramentos. la culpa. Y entonces, cuando nosotros nos sentimos culpables, necesitamos una reconciliación. Ahora les pregunto, ¿en qué estado de la vida entra la Eucaristía? Y eso que ustedes vienen casi todos los días, y vienen casi todos los domingos, y comulgan, y aplauden, y cantan, y dicen: ¡wow! No, porque la vida sacramental está directamente proporcionada a la vida de cada ser humano. El gran problema y la crisis sacramental es porque nosotros creemos que la vida sacramental es paralela, que no toca la vida del ser humano y que no tiene, por lo tanto, mucho que ver, porque se bautizan pequeñitos. Cuando todavía los pueden coger y agarrar, que los confirmen. Y los que pueden, se casan. Los que no, no. Y viven tranquilos, y hay unos atrevidos que dicen: no, yo llevo 20 años de unión libre, pero es que si me caso de pronto me va mal. Y de pronto hay alguno de ustedes que nunca ha pasado por la confesión, porque creen que no necesitan de Dios, o porque creen que se puede jugar con Dios en la culpa. Y la discusión es si la Eucaristía perdona los pecados, porque hay un momento especialísimo en la Eucaristía cuando el penitente, el celebrante, se golpea el pecho. ¿Para qué esto? ¿Para qué? Si ya en la Eucaristía sabemos que el Señor perdona nuestros pecados. Entonces nos han dicho, vamos después a descubrir si es cierto. Si es cierto que la Eucaristía perdona los pecados veniales. ¿Y qué pecados entonces están dentro de un sacramento que se llama la reconciliación? ¿Por qué he dejado la Eucaristía al final? Porque la Eucaristía está en esta profunda crisis de los sacramentos mediada por el dinero. No estoy criticando la palabra del Señor, ni Model of Christ, ni de Lourdes, no, ninguno. Pero está mediada por el dinero. ¿Cuánto vale una Eucaristía? Yo les aseguro que si me preguntaran cuánto vale una confesión, nadie se confesaría.
¿Cómo? Miren ustedes, mediado todo por un dineral. ¿Cuánto vale? ¿Acaso esa es la vida sacramental? ¿Acaso lo que propone el Señor Jesucristo? ¿Acaso eso es lo que está dentro del signo que Dios tiene para comunicarse con el ser humano? Seguro que no está así. Entonces, la Eucaristía se convierte como en el recorrido absoluto del hombre, que tiene que hacerse presente en frente a Dios, y que Dios realmente, como veíamos en el bellísimo discurso del pan de vida, en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, que Jesús dice: mira, si tú no crees, puedes irte, no hay problema, vete, tranquilo. Pero aquí los que se quedan en la Eucaristía son los que realmente se han adherido al Señor Jesucristo. Yo, Señor, me pego a ti. Yo me pego a ti. Todos estos sacramentos, miren ustedes, son anexos, paralelos a la vida del hombre. Y la reflexión teológica tiende a todo lo contrario, a que nosotros le encontremos un sentido pleno y real a cada cosa que hacemos. Fundamento antropológico. No me da tiempo para mirar hoy, yo soy demasiado atrevido con el tiempo. Yo dije, no, eso me da tiempo para poner los 4 fundamentos y explicarlos, pero ni siquiera terminamos el antropológico y ni siquiera voy a poder desarrollar el ejemplo, porque ya falta un cuarto para las 9. No hay problema. Ustedes son... ¿Podemos pedir desayuno? ¿Alguna duda? ¿Ustedes creen que vamos bien? ¿No es muy complicado? ¿Les parece que nos sirve? Gracias. ¿Les parece que nos sirve? Fascinante. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Alguna duda? ¿Que no? ¿Está bien? Bueno, vamos a... Señor, vale, ¿qué pasa con la comunión? Ese es el hombre viejo. Ese es el hombre viejo. Aquí no hay ni antes ni después. Aquí hay una vida cristiana. En la reflexión teológica sobre la experiencia sacramental, hay una vida cristiana en la cual Dios se baja hasta mi condición y me dice: mira, no hay ni un antes de un sacramento, no, porque al inicio de la vida de la iglesia, fíjense ustedes que existía el bautismo. La confirmación no estaba diluida. La reconciliación, la confesión, supremamente diluida, porque se supone que en la Eucaristía ahí está presente la reconciliación. Entonces, en la crisis profunda de los sacramentos, esa es una parte. ¿Qué va primero? Bueno, ahora se han establecido los sacramentos, es cierto que ustedes conocen que hay sacramentos que se llama de iniciación cristiana. Pero la reflexión teológica no lleva a eso. No, la reflexión teológica es mucho, como su nombre, pero Gaetano. Y la reflexión teológica es mucho más profunda de todo esto, porque encontramos 3 sacramentos de iniciación cristiana, que son bautismo, confirmación y Eucaristía. Listo, ahí están. Entonces la gente dice: ya me inicié cristianamente. Mentira, Gaetano. Mentira, porque no saben nada. Después entonces están 2 sacramentos de sanación, que son la confesión y la unción de los enfermos. Quedan 2, que es el matrimonio
y el orden sacerdotal. Son 7. ¿Y qué sacamos con eso? Nuestra vida, Gaetano y todos, sigue exactamente igual. Capítulo 24 del libro del Evangelio de Lucas. Vamos a poner un ejemplo para mirar el enorme significado, la catequesis sacramental que da el evangelista Lucas. No vamos a terminar, por si acaso no lo alcanzamos a terminar. Vamos a mirar en un primer momento el significado, pero ese es un transignificado. ¿Qué es lo que realmente quiere el Señor Jesucristo decir? Y vamos a mirar el transignificado de la palabra camino. Ustedes me ayudan, ustedes lo conocen. Miren lo que dice. Aquel mismo día iban 2 de ellos a un pueblo llamado Emaús, que distaba 60 estadios de Jerusalén. ¿Qué significa la palabra camino? Salieron de Jerusalén, iban para Emaús, y Lucas dice que hay 60 estadios de camino. ¿Qué significa? Para la catequesis sacramental que da Lucas, es supremamente importante descubrir el significado de esta palabra camino. ¿Y qué me interesa a mí que sea de aquí hasta Mother of Christ? ¿Y qué me interesa a mí que sea paso a paso? ¿Qué quiere decir Dios que el Señor Jesucristo ahí? Miren que sí. Iban 2. Conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. ¿Cómo iban ellos? Con un sentimiento de enorme frustración. La palabra camino está presente en la Sagrada Escritura, desde sus inicios hasta el final. Dios le dijo a Abraham: ponte en camino. Dios le dijo a Moisés: ponte en camino. Dios nos dice a nosotros: ponte en camino. ¿Qué significa la palabra camino? Sí, ojalá pudiéramos nosotros descubrir cuál es la ruta a seguir para no equivocarnos. Pero no sabemos hacia dónde seguir. ¿Qué quiere decir el Señor Jesucristo con la palabra camino? Y cómo Lucas dice que hay una medida de aquí hasta Emaús. Iban tristes, con un sentimiento de rechazo enorme. Al comienzo de la vida de la iglesia, cuando Pablo era perseguidor, decía: yo soy perseguidor
de esos que pertenecen A Cristo. al camino. Al camino. Entonces Pablo era perseguidor de esos que pertenecen al camino, que no es un espacio, unos kilómetros, no son unos metros. ¿Y cómo? Mi mamá. Efectivamente, pero yo ahorita le contesto. En toda la Sagrada Escritura encontramos que la iglesia al inicio se identificaba con los hermanos del camino. Los apóstoles. Y eran incluso mal vistos algunos que pertenecían al camino. ¿Qué es el camino? Estaban en modo Jesucristo. Seguidores de Jesús. Pero fíjense ustedes que la palabra, así como ocurre con los gestos, símbolos, signos de los sacramentos, necesitan realmente ser abstraídos para ser comprendidos en su plenitud. Y la palabra, como estamos de afán, la palabra camino en en catequesis de San Lucas significa, es que miren lo que les acabo de decir, significa un estilo de vida. Pero ¿por qué significa un estilo de vida? Porque esos dos hombres han vivido sin saberlo, sin ponerse como nosotros a pensar lo que acontece en una comunidad que se llama Jerusalén. Y allí en Jerusalén vivían ellos, los discípulos, en un estilo de vida que se llama el seguimiento del Señor Jesucristo. Y esos dos discípulos, Cleofás y el otro, no entendieron nunca. Por eso salen corriendo a Emaús, y Emaús en ese sentido de la catequesis es signo de frustración, de derrota. Camino, entonces, significa un estilo de vida. Sigamos, breve. Ellos dos conversaban y discutían, y de pronto se aparece un personaje. Jesús. Desconocido, que se hace camino. Y Juan dice, se atreve a decir en palabra del Señor Jesucristo que yo soy el camino. Por lo tanto, lo que vivían en Jerusalén era una experiencia de vida. Ese es el significado de la palabra camino en Lucas. Un estilo de vida que tiene como centro al Señor Jesucristo, y los discípulos de Emaús están como nosotros. Nunca entendieron, nunca. Y por eso lo primero que hacen es salir a Emaús, al fracaso que es Emaús. Ese personaje desconocido se hace caminante con ellos y les dice, miren, ellos no lo reconocieron, pero él se acercó y siguió con ellos, pero sus ojos seguían retenidos para que no le conocieran. ¿Cuántas Eucaristías sin saberlo? ¿Cuántos bautismos sin saber?
¿Cuántas confesiones de lo mismo? ¿Cuántos matrimonios deshechos? ¿Cuántos? Entonces, vivimos y pensamos convivir con una persona que no conocemos, que no amamos, y que es paralelo a la vida del ser humano. Por eso el bautismo carece de significado. Él les dijo: ¿de qué discutís entre vosotros mientras vais andando? Entonces el camino es un estilo de vida, en algún momento hace parte de nuestra historia, de la historia personal. Y nosotros decimos: no, yo fui bautizado, pero vivo como si nada. Fui confirmado, pero pues eso no importa nada, porque se supone que confirmado es un soldado de Cristo que defiende a la iglesia, que la ama y que apoya. Y no existe eso en la mayoría de bautizados. En la mayoría. Entonces, los discípulos dicen: es nuestra historia personal, Señor. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único? Imagínense usted, qué atrevimiento el de Cleofás. Es realmente impactante que camina el Señor Jesucristo con ellos y no lo conocen. Es, insisto, el estilo de vida y la historia personal nuestra, que nosotros vamos a la misa, perdón que yo lo digo, sin saber. Comulgan sin saber. Insisto, se confiesan y la siguiente confesión del primer sábado del mes es: no, padre, pues lo mismo. ¿De qué sirve eso? Yo digo: no me haga perder el tiempo. Levántese y siga en lo mismo. Si la confesión es lo mismo, pues la vida suya sigue lo mismo. ¿Para qué? No, padre, yo soy un hombre casado, pero eso no pasa nada. ¿Pero qué pasa? Dígame qué pasa. ¿Cuál camino? ¿Cuál estilo de vida? ¿Cuál sacramento? ¿Cuál experiencia de Cristo? Ninguna, absoluta, ninguna. Qué maravilla. Él les dijo: ¿qué cosas es lo que han pasado para que ustedes vayan tan tristes a Emaús? Ellos le dijeron: lo de Jesús de Nazaret, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, pero no creyeron en él. Entonces todos nosotros podemos saber que el sacramento, que cada sacramento tiene una materia y una forma, y que nos importa eso. Y que la materia del sacramento del bautismo es el agua, que significa ¿ven? ¿No saben qué significa el agua? El agua tiene dos significados: significa vida y muerte, y que está el santo óleo, el de los catecúmenos, el aceite en general. Y dirán las personas: ¿qué diferencia entre uno y el otro? No me importa, lo importante es que me bauticen al niño rápido, ya, yo me voy, que ya no me demora en llegar la paella. No, así es, no se angustien ni se rían, así es. Así es. La profunda crisis de la vida sacramental, que pues, bueno, seguirá. Y entonces el Señor Jesucristo les dijo:
cómo nuestros sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte, le crucificaron. Nosotros esperábamos, miren, semejante osadía, que él sería quien iba a liberar a Israel, y por eso dejamos el trabajo y las barcas y nuestra familia, porque íbamos a reinar con él. Y Jesús dice, perdí el tiempo. No, realmente estos discípulos que estaban en Jerusalén y ahora van para Emaús, perdidos como los de Gutshepper. Perdidos porque no comprendieron la propuesta del hombre llamado Jesús, que se convierte en un estilo de vida, no cualquier estilo, un estilo de vida, el único estilo de vida. Pero los discípulos no entendieron. Me avanzo un poquito. Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. Y empezó el Señor Jesucristo ¿a qué? Ay, gracias, a explicar, ayer como hoy, a explicar, porque los dos discípulos eran viejos más que yo, pero aún así no entendían nada como ustedes. Y el Señor Jesucristo empezó a explicarles: miren todo lo que está escrito, pero ustedes no saben leer como Moisés. Ustedes no saben ver. Ustedes no se detienen un momento a mirar qué es lo que ocurre, sino van viviendo y viviendo y viviendo. Él mismo se puso a explicar la Sagrada Escritura, la palabra que se predica, la palabra eficaz, la palabra verdadera del Señor Jesucristo. Es la misma palabra que se celebra. La palabra anunciada es la palabra celebrada. Extraordinario eso. Y entonces, al acercarse al pueblo a donde iba, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le dijeron, forzándolo: quédate con nosotros porque atardece y el día ya ha declinado. Qué buena gente. Queridísimos. Y entró a quedarse con ellos para que los dos discípulos tuvieran lo que se llama el encuentro personal con Cristo, que transforma la vida, y ya no volveremos a pecar. ¿Cuándo? Díganse cuándo, no a mí, díganse cuándo ya no volverán ustedes a la confesión. ¿Cuándo? No sé, allá ustedes. Yo no lo sé, yo no lo sé. Quédate con nosotros. Y entró a quedarse. Y cuando se puso a la mesa, en la celebración de la Eucaristía, ¡wow! ¡Qué extraordinario! Tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio, y los signos y los símbolos y todo lo que Jesús hacía significaba algo para ellos. Hasta ese momento no significaban nada, absolutamente. Iban a la Eucaristía en Jerusalén, y fue en Emaús cuando ocurre semejante transformación del hombre. Y entendemos, miren, entonces se les abrieron los ojos. Ojalá ustedes como un Good Shepherd, ojalá ustedes algún día, no ustedes digo, no, en general, se le abra a la humanidad los ojos y diga: ¿qué ciego he sido, Señor? ¿Y qué pasó cuando se les abrieron los ojos? No, todavía. No, todavía. Ya casi tú. Ya casi desaparezco.
y se les abrieron los ojos. Pero no estos, queridos hermanos, no estos, porque ya lo habían visto. Y lo reconocieron. Y dijeron, qué brutos. Claro, qué brutos. Y entonces ahora sí son conscientes, señorita. Y empiezan a decir uno al otro, ¿no te fijaste que nuestro corazón ardía? Y Jesús dice, no sean tan bobos. ¿Y por qué no ardía antes? ¿Qué hacían en Jerusalén? ¿Qué hacían viviendo la Eucaristía? ¿Qué hacían orando? Y la respuesta es, nada. Estábamos perdiendo el tiempo. ¿Qué hacíamos bautizando? Nada. Nada, absolutamente nada. Entonces la catequesis que da San Lucas es extraordinaria. No ardía nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino, nos explicaba las Escrituras. A mí me da risa porque hay personas que vienen a la Eucaristía y no se inmutan absolutamente por nada. Yo me imagino a los señores bravos porque la esposa les dice, camina a misa al menos, ¿qué hace ahí acostado, echado, nada, vamos a misa? Y el señor va a misa con una cara terrible. Y para el momento de la paz, la señora dice, la paz, y le dice, eso es la vida sacramental, ese reconocer a Cristo, ese es el sacramento, eso es lo que nos propone el Señor Jesucristo. Y levantándose al momento, era un imperativo. Tenían que dejar el fracaso de Emaús y volver a su comunidad, a la iglesia en Jerusalén. Fundamento les he dado el fundamento cristológico, y el fundamento eclesiológico, y el fundamento semiológico, con una brevísima catequesis de San Lucas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Espero que haya preguntas que yo pueda responder, don Gonzalo. Padre, yo preparo mi pregunta. A mí me parece lo que usted acaba de decir aquí, me resulta a mí particularmente supremamente grave. Cuando le preguntó a este compañero pero lo que le respondió, usted dijo, el hombre viejo. Podríamos decir también entonces que lo que nos han enseñado a todas son los curas viejos. Eso que usted está enseñando, a mí me parece maravilloso. Lo poquito que le pude entender, pues me transforma, ¿no? Pero, y me da una ilusión de que por fin voy a encontrar la forma de vivir mi cristianismo como se debe. Pero, entonces, ¿qué está pasando en la iglesia? La iglesia generalmente explica lo que hablábamos aquí. Y usted viene y nos trae esto. Y entonces, ¿esa es la nueva evangelización que viene? ¿O por qué no se ha enseñado? Primero, yo no tengo la culpa. Segundo, la iglesia ha hecho lo que le ha correspondido siempre. Sí. Y tercero, porque no nos digamos mentiras. Ustedes, no ustedes porque ustedes están hoy, pero la gran mayoría de personas no les interesa formarse. Y han dejado todo para después, y para después, y para después. Esta formación debería estar en el templo antiburrado, lleno, pero no nos interesa. No. Yo espero que ustedes vuelvan el próximo jueves, que digan, no, esto que está como muy complicado, antropológico, semiológico, semiótico. Pero la iglesia ha hecho lo que tiene que hacer. Gracias, Padre. Entonces, lo que nosotros hemos venido aprendiendo desde, vamos a llamarle, ¿no? Por inicio, ¿no? No hacer Yo no lo sé, porque es su experiencia, es el estilo de vida que Dios le propone y que irrumpe en su historia personal. Y yo no puedo juzgar si a usted le ha servido
o no le ha servido. Ni nadie puede juzgar si nos ha servido o no nos ha servido. Yo insisto en esta bellísima catequesis, que es un estilo de vida que propone el Señor Jesucristo. Y en ese estilo de vida, el Señor Jesucristo le dice: Gonzalo, con tu estilo de vida, entra en con tu historia personal, entra en este estilo de vida, que me parece maravilloso. Yo espero realmente que haya sido un ratito, Roger, creo que era esto, o es esto, en el caminar de la vida de la iglesia. Vivan, por favor, aprendan a leer. ¿Saben qué? Aprendan a mirar y aprendan a interrogarse, porque la Sagrada Escritura es la palabra de Dios eficaz, verdadera, y lo que dice ahí se cumple, pero hay que saberse interpretar. El Señor los bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo jueves.